Hola amigos, buen día. Estamos en el X-Day Latam, un evento anual de Question Pro, y me acompaña Sebastián Munar de Clientrica. Sebas, me gustaría que platiquemos cuáles son las estrategias claves para la retención y fidelización de clientes y del modelo Quarry como framework para gestionar la lealtad durante el ciclo de vida del cliente. Queremos profundizar en cómo las empresas pueden aplicar estos conceptos en su día a día. Excelente. Muchas gracias, Lucho. La verdad que una buena retención empieza desde la adquisición. Entonces, para nosotros el modelo Carré tiene que ver en justamente cómo vas mapeando ese ciclo de vida del cliente desde la adquisición, la fidelización o expansión, que más que todo cross-selling, upselling, y la retención de forma proactiva. Es decir, no esperar a que el cliente te llame, no te pague y se tenga que ir. Entonces, en este caso, para mí la mejor estrategia tiene que ver en cómo tú vas afinando ese funnel de entrada, vas segmentando de forma muy fina quién es el cliente, tu mejor cliente, y muchas veces tú no puedes elegir quién va a ser tu cliente porque muchas veces es obviamente un sector donde es abierto a que los clientes te contraten, pero durante el onboarding, o sea, los primeros meses de gestión de cliente, tú puedes ir adaptando, gestionando a ese cliente y enseñándolo y educándolo a tener un mejor comportamiento. Yo creo que de ahí parte realmente esa gestión integral de ese ciclo de vida. Y además también en la parte de fidelización. La parte de fidelización tiene que ver en cómo tú generas un compromiso emocional, el famoso engagement, de tal forma que genere valor. El mejor ejemplo para mí siempre es Spotify. Uno escucha las canciones 5, 6, 7 veces en el día, ¿no? Al despertarse, al bañarse, al manejar, conducir, a la hora del almuerzo, antes de irte a dormir. Y el uso y el reuso permanente de ese servicio / producto permite que tú no te cuestiones a la hora que tengas que pagarlo, porque dices subconscientemente, oye, voy a pagar ese producto porque lo estoy utilizando. Y muchas veces tiene que ver mucho más ese impacto que la experiencia como tal. Entonces, marcas como Spotify no miden la experiencia, miden el uso de ese servicio o ese streaming, si quieres ver. Y finalmente toda la parte de retención de clientes que tiene que ver en cómo yo me anticipo, cómo genero valor desde antes para poder negociar mejor. Cuando un cliente en una telco, por ejemplo, me llama y se quiere dar de baja, ya es muy difícil retenerlo. Y si no, vas a tener que, en este caso, darle un descuento, darle una bonificación, y eso es muchas veces tirar la plata a la basura. Por ende, para mí la mejor estrategia tiene que ver en cómo yo me anticipo a esas necesidades, cómo genero modelos predictivos, cómo genero esa probabilidad de deserción o churn, y yo voy a buscarlo antes que él llegue a mí. Ok, entonces prácticamente tenemos que ser proactivos a cualquier situación que se pueda avecinar. Exacto. Y ahí obviamente la experiencia de cliente como tal juega un rol bastante significativo, ¿no? No es lo único, pero la experiencia de cliente es un gran factor de deserción, de no fidelización o de una adquisición mal planteada. Porque eso ya sabemos que los vendedores muchas veces te prometen el oro y el moro y luego es, bueno, que lo retengan. La parte más difícil. La parte más difícil. Sí, aquí tengo un par de preguntas que te quiero hacer. Y la primera es, ¿por qué muchas empresas siguen priorizando la adquisición de los clientes sobre la retención y la fidelización? Mira, yo creo que tiene que ver muchas veces con, en este caso, el ciclo donde está la compañía. Y veamos el ejemplo de startups, ¿no? Como puede ser Rappi, que es muy conocido a nivel latinoamericano. Cuando una empresa empieza, se funda, obviamente hay una necesidad muy fuerte de adquirir clientes. Porque si no, no sobrevives, tienes que facturar, generar flujo de caja para poder, en este caso, mantener y gestionar la compañía. Pero es diferente cuando la empresa llega a un nivel de madurez diferente. Para mí, uno de los grandes errores es que compañías maduras se queden con ese mindset o esa forma de pensar de cuando empezaron. Okay. Y al final, tú necesitas seguir adquiriendo clientes, generando captación, pero la captación no es todo. Inclusive, o sea, y esto es para mí un mantra, para gestionar de buena manera una base de clientes, no necesariamente tienes que vender más, sino que tienes que gestionarlos para generar una mejor retención. Y a veces para tener más y mejor a los clientes tienes que vender menos. Está en ese tema de cómo optimizo ese equilibrio, ¿sí? Entonces las compañías se quedan con eso, empiezan a querer capturar como locos, lanzar, como se dice, ya no solamente el anzuelo, sino toda la malla para levantar todos los clientes posibles, pero no se dan cuenta que luego eso es contraproducente hacia la última parte del funnel, que es la retención de clientes. Entonces, ahí es donde eso parte más de una gobernanza, una cultura, hacia arriba de alta dirección, decir, oye, mira, no te pongo un objetivo de ventas, te pongo un objetivo de netos. Y neto quiere decir venta menos los clientes que se van.
Retención. Al final es eso, pues optimizo realmente el número de mi base de clientes y no de la venta. Que eso es realmente lo que te mantiene una facturación sostenible en el tiempo. Excelente, entonces aquí la retención creo que juega el papel más importante sobre cualquier proyecto, ¿no? Exacto, y a veces cuando uno piensa en la inversa, que es la deserción, uno dice, oye, tengo una deserción de 3%, por esto como una tasa de interés. Cuando yo capitalizo esa tasa, una tasa de 3% mensual se puede convertir en una tasa altísima anualmente. Y es ahí donde viene la trampa, ¿no? Dice, oye, pero tengo una retención chiquita, mensual. Cuando ya la ves anual, cambia completamente la figura. Que muchas empresas se enfocan más de la parte mensual, se olvidan del anual y sorpresa a fin de año, ¿no? Exacto. Perfecto. Aquí la segunda pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al gestionar la lealtad del cliente? Yo creo que es diferente la parte táctico-operativa de la parte estratégica. Y cuando muchas veces uno habla de lealtad, fidelización, muchas compañías se basan o piensan que tener un programa de lealtad es generar lealtad. Es parte, pero yo diría no es la parte más importante, porque eso es táctico-operativo. Eso muchas veces es un tema necesario, pero no te va a diferenciar. Para mí la lealtad tiene que ver con una gestión de los clientes. Y la gestión de clientes tiene que ver en cómo yo genero ese compromiso emocional, que les decía, cómo genero comportamientos económicos, que esa lealtad haga que compren más, se vayan menos, hagan mayor upselling, cross-selling. Entonces, el error es eso, de pensar de forma muy de proyecto de iniciativa o de un programa de lealtad. Y eso viene de retail, viene de aerolíneas, ¿no? Que tienen programas de lealtad que son buenos, pero muchas veces eso no es todo. Y tienes en este caso muchos clientes que son simplemente generadores del famoso break-even. Es decir, no ganas ni pierdes, son de los cines para generar mayor market share. Y estás en una trampa estratégica. Entonces, el consejo que yo daría en este caso es cómo paso de la parte de táctica operativa a la parte estratégica. Generando una estrategia de gestión de ciclo de vida y juntando justamente esas tres visiones: adquisición, fidelización y retención. O sea, para mí una buena estrategia de clientes tiene que tener esos tres ángulos. Ya, unificando cada una. Y si no, como normalmente dices, se quedan en la parte del romanticismo, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Qué es el modelo QARRE? ¿Podrías explicarnos en qué consiste y cómo se diferencia de otros frameworks? Mira, ya en base a la experiencia que hemos tenido en Clientrica en varios países de Latinoamérica, una de las cosas que hemos entendido es la gestión integral justamente del ciclo de vida. Para nosotros, más allá de la experiencia del cliente como tal, tiene que ver en cómo tú generas una estrategia continua y sostenible en el tiempo. Entonces, el modelo QARRE se basa justamente en esos tres grandes pilares que a su vez se subdividen en otros tres. Entonces, al final tenemos tres grandes generadores de valores, ¿no? Que viene desde la atracción, porque la atracción viene antes de la adquisición inclusive, hasta el tema de la retención, e inclusive después viene la recuperación, porque retención es cuando todavía es mi cliente, la recuperación es cuando yo lo perdí. Entonces hemos encontrado lo que nosotros llamamos puntos de valor, y cada punto de valor tiene una importancia obviamente clave y diferente dependiendo del sector, de qué es lo que necesito mapear y cómo lo conecto a los economics, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos de valor más importantes, y eso es lo que diferencia justo este modelo, es el famoso onboarding, o en español familiarización de un producto o servicio. Entonces, adquirió un cliente un producto o servicio y luego viene cómo lo empieza a usar, cómo se adecua, se adapta a eso. Generalmente los primeros 90 días, primeros 3 meses es lo más difícil, y un buen onboarding te puede reducir el churn en casi la mitad, estadísticamente hablando. Entonces, ese es un punto de valor crítico porque está conectado directamente a los economics, a la parte financiera. Entonces, lo que nosotros hacemos, más que tocar puntos de contacto, el famoso Journey Map, que es un punto más de diseño, conectamos puntos de valor que te permiten conectar al estado de pérdidas y ganancias. Eso es lo que diferencia, porque nuestro enfoque va más hacia los economics. Oh, interesante. Entonces, tú prácticamente dices que si tenemos un exitoso onboarding, nos va a elevar que la fidelización se quede con nosotros, ¿no? O sea, pudiera ser. Para mí esto es como un embudo. Mientras yo cada etapa inicial la haga mejor, voy a reducir la probabilidad de fuga y por ende voy a tener una cantidad menor de clientes que se quieran ir. Entonces, muchas veces queremos atacar de forma reactiva la retención. Ya le ofrezco retenerlo con dinero y todo, pero en verdad el trabajo más difícil no viene acá, sino es que yo tengo que retroceder en mi flujo y ver dónde están esos dolores y esos problemas de valor. Porque al final, la causa principal es la no demostración de valor de un producto o servicio. Es así. Entonces, por ende, estoy generando un comportamiento económico perverso. ¿Quieres verlo? Ok, genial. La siguiente que tenemos es cómo se puede demostrar de forma tangible el impacto financiero de la retención y la lealtad en una organización.
Mira, los famosos economics tienen que ver en cómo yo empiezo a vincular dos tipos de métricas. Las métricas de experiencia u operativas y las métricas de negocio. Ahí está la gran dificultad porque, como siempre digo, a diferencia de diferentes disciplinas como es todo el tema de diseño de experiencias, arquetipado, etc., hay una sola metodología y que se va aplicando y ajustando poco a poco. Pero en Economics, prácticamente cada sector es un modelo diferente. Entonces hay que entender el contexto competitivo, cómo generan valor, cómo facturan. Entonces, todos esos factores hacen de que tengamos que ir adecuando cada uno de estos drivers a un modelo específico. Entonces, lo primero es cuál es la métrica de negocio que realmente conecta mejor al negocio. En algunos será el CLTV, el Customer Lifetime Value, en otros será el Churn, en otros una métrica operativa que se trata de eficiencia, en otros market share, etc. Y luego ver cuál es la métrica de experiencia que también correlaciona mejor con el negocio y con esa métrica de operativa que definió previamente, ¿no? o de negocio. Cuando yo junto y correlaciono y veo que hay un grado de impacto bastante fuerte, es porque he encontrado ese inicio del modelo. ¿Sí? Y muchas veces el NPS no es la mejor métrica. Definitivamente. Entonces, y yo siempre digo, NPS es más para VOC, para gestionar, hacer closed loop, pero realmente los economics tienen que ver muchas veces con métricas de experiencia como el CES, CSAT. Hay una métrica que me encanta mucho, es el CDI, que es el Customer Back Index, o sea, la probabilidad de que un cliente regrese, ¿no? Entonces, todo eso permite ir afinando. Y en la práctica, la verdad, en experiencias de México hasta Chile, cada modelo, inclusive del mismo sector, es diferente. Entonces, es un trabajo muy ad hoc, personalizado, de ver cómo empiezo a correlacionar, cómo genero ese modelo y finalmente cómo explico los drivers. Porque para nosotros la parte más importante no es generar el modelo, porque el modelo puede quedar en la parte teórica y no es accionable. La accionabilidad se logra cuando yo operativizo el modelo y eso quiere decir en que cómo ese punto porcentual que he valorizado lo llevo a generar, en este caso, un closed loop económico, valorizado cada segmento de clientes y que yo tenga una explicación del driver. Por ejemplo, en telco, un driver que explicaría una mala experiencia o que tengas un indicador de experiencia de forma bastante negativa sería la cobertura telefónica. Pero el problema de la cobertura es que tú no puedes hacer nada. Porque tendrías que poner antenas por todos lados. Entonces, eso es un driver, por ejemplo, no accionable. Nosotros los descartamos y nos quedamos con lo que sí es accionable y eso genera mayor implementación y generación, conexión directa con el negocio. Claro, buscar esos puntos de dolor en los que sí podemos actuar y que está dentro de nuestra cancha prácticamente, ¿no? Exactamente. Y sí, definitivamente creo que una métrica core parte en un proyecto para todo y de ahí ir definiendo los diversos drivers. Qué bueno, qué bueno. Ahora, para una empresa que aún no mide su tasa de retención, ¿por dónde debería comenzar? Mira, el no medir la tasa de retención es como tener un catéter que se esté sangrando y no saber cómo lo tienes que ajustar. Entonces yo diría, uno, obviamente tienes que saber cuál es tu flujo de ingreso, que es la captación, pero a la par y a la misma vez tendrías que estar viendo cuál es tu flujo de salida, que es la cantidad de clientes que se te van, porque eso define los netos, que es tu base actual y que te genera esa facturación. Entonces yo diría, lo primero es medir cuál es la fuga de clientes, o sea, la deserción de clientes y el motivo. Porque obviamente siempre hay una deserción que nosotros llamamos estructural, que así tú seas la mejor compañía, que tenga la mejor experiencia, por una cantidad pequeña que se vaya por diferentes motivos. Es como la inflación. O sea, la inflación no puede ser cero. Siempre tienes que dejarla así sea un mínimo, porque como se dice, es la grasa, el aceite que mantiene la economía. Lo mismo acá, va a haber un churn natural, estructural, que permita en este caso generar ese movimiento de la base de clientes. Entonces, esa medición te va a permitir saber, oye, ok, ¿cuántos clientes tengo que capturar mensualmente en un periodo de tiempo? Porque yo sé que se me dan tantos. Entonces, para que cada periodo de tiempo tú generes clientes positivos, la adquisición tendría que ser mayor a los clientes que te van. O sea, por lógica matemática. Y eso a veces no pasa. ¿Por qué? Porque siempre está, capturé 1000 clientes mensuales, pero no viste que se te fueron 2000 en el mismo mes. Entonces te sale un neto negativo. Contraproducente. Entonces, esa sería la primera recomendación. Primero, medir cuánto es la deserción y el motivo. ¿Por qué? Porque el motivo está atado a la accionabilidad. ¿Y qué puedo hacer y qué no puedo hacer? De nuevo, en banca, en telco, en temas de suscripciones pasa mucho la mudanza. La mudanza es lo que nosotros decimos un agujero negro. Cuando alguien no te quiere dar una explicación, te dice mudanza. Porque es bien, o sea, si yo vivo en México, por ejemplo, y me quiero ir a vivir a otro país, para que no me puedan retener, digo, me voy a mudar a Estados Unidos. Y ya
es imposible que me retengan porque es una razón lógica. Pero la mitad de ese porcentaje motivo de mudanza es mentira. Entonces, cómo yo llego, y es ahí donde es importante la tecnología, el tema de Speech Analytics, analizar que el cliente qué ha estado diciendo en todas las llamadas, en todos los reclamos, porque ahí está en la historia la explicación de por qué se fue. Si yo tengo un cliente que me ha llamado 5 veces en un mes y no le puedo atender un reclamo válido de cara al cliente y luego me dice que se fue por mudanza, no se fue por mudanza, se fue porque no pude resolver lo que me pidió. Que definitivamente ahí está donde está el valor de la data. Exactamente. Perfecto. Y ya por último, ¿cuál es el mayor desafío al implementar un programa de fidelización y cómo superarlo? A ver, mira, yo creo que uno tiene que ver con la implementación y otro tiene que ver con la inversión. A nivel de lo más fácil de inversión o de entender por qué es tan complejo a veces, normalmente hay una estadística que te dice para implementar un buen programa de fidelización o estrategia de fidelización para hacer digamos, más completo integral, al menos deberías invertir 1% de tus ingresos. Y es ahí donde se complica porque obviamente las compañías más grandes como son las bancas, la telco, tienen los presupuestos bastante holgados para poder invertir ese dinero en cosas interesantes. Ya de ahí, para ellos lo complicado es la implementación, porque tienen una base de clientes tan grandes que hay que segmentar, analizar y ir finura a finura. Y la otra parte que es la implementación per se, es como yo llevo a la práctica esa voz del cliente. Y por ejemplo, ¿no? O sea, en este caso con la plataforma de Quotient Pro, que son líderes en todo el tema de VOC, yo puedo tener toda esa información, esa data, pero ahí es cómo la llevo a la práctica. O sea, ya analicé, hice el close loop, tengo mucha información quanti, quali, y ahora cómo yo la pongo al servicio de un proyecto de iniciativa y lo implemento. Entonces siempre digo, hay compañías que son muy buenas entendiendo los insights, haciendo estrategia, diseñando, pero a la hora de implementar son muy malas. Entonces ese para mí es el reto que tiene que ver con dos cosas, cultura y gobernanza. Cultura porque al final se generan silos, o sea, te toca a ti, no le toca a la otra área, entre todos se pelean, que eso tiene que ver en cómo yo hago que la gente quiera hacer sin que esté el jefe diciéndole tienes que hacer esto, sino es de forma voluntaria. Y la gobernanza, cómo se toman las decisiones de forma muy fluida y práctica en la compañía. Entonces, la suma de cultura y gobierno o gobernanza es ejecución. Entonces, si yo ejecuto bien es porque tengo una buena cultura que me permite que las personas quieran hacer las cosas y porque tengo una buena toma de decisiones que es la gobernanza. Definitivamente, definir todo el tipo de estrategias para que la cultura juegue el papel que tiene que ser. Perfecto, Sebas. Pues muchas gracias por tu opinión y por estas buenas respuestas. Al contrario, Lucho, muchas gracias.